Santo. Bueno, me querían hacer una pregunta sobre la clase anterior. Escucho. Wow, es un preguntón. Eh, una breve, lo dejo para el final. Después de mencionar las cuatro relaciones, usted se refirió a la necesidad de lo propio de las personas para constituirse como tales y dijo, el Padre no es principio del Espíritu, sino que el Padre y el Hijo. Sí, yo lo dije para, si se escucha con atención la clase, van a ver claramente que fue una manera retórica para introducir el tema. Por supuesto que el Padre es principio del Espíritu y por supuesto que el Hijo es principio del Espíritu. El problema es que la ortodoxia eh, niega que el Hijo sea principio del Espíritu Santo. Como expliqué en la lección, eh, el tema es que para que haya una persona divina tiene que haber una relación, una oposición, primera cosa, que expresa una relación y una oposición propia. Eh, si hubiese una procedencia del Espíritu Santo exclusivamente del Padre y el Padre fuera principio, es decir, hubiera un principio X del Espíritu Santo que no fuera principio común con el Hijo, habría que poner cuatro personas, porque habría una cuarta oposición propia. Además, los católicos sabemos por fe que el Hijo, todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Por eso Jesús dice, en todo lo he recibido del Padre. Y entonces, teniendo la naturaleza divina recibida del Padre, todo el dinamismo de la naturaleza divina es común entre el Padre y el Hijo. Lo único que no es común es justamente lo que nos los distingue, la oposición. Por eso es imposible, esto no es una opinión, es decir, tal como lo digo, es imposible, absolutísimamente imposible, que el Padre sea principio del Espíritu Santo sin que lo sea junto con el Hijo. Porque eso equivaldría a decir que el Hijo no tiene la naturaleza divina, que no es Dios como el Padre, que el Padre obra algo usando la naturaleza divina sin que el Hijo haga uso de ella, todas cosas ridículas. Claramente reconozco que es difícil para uno que está siguiendo un curso así elemental como estamos presentándolo, es difícil entender por qué es imposible. Porque para entender eso hay que hacer un razonamiento que lleve a darse cuenta de que algo va contra el principio de no contradicción. Los elementos que mencioné son suficientes para entenderlo. Para exponerlo con mayor precisión haría falta dedicar mucho más tiempo. Por lo pronto hay que quedarse con lo siguiente. La naturaleza divina es única. No son tres seres divinos como hay tres seres humanos. No. Es porque, entonces la naturaleza divina es una sola, es única. No se multiplica como se multiplican muchos gatitos. Por eso la naturaleza divina la posee el Padre y el Padre es Padre en tanto y en cuanto es Padre del Hijo y los dos poseen la única naturaleza divina y en tanto son Padre e Hijo unidos, es decir, que los dos tienen la misma naturaleza divina, la única naturaleza divina, los dos unidos son el principio común del que surge la tercera persona, que entonces tiene de suyo, de por sí, de su lado, una oposición propia, no es ni el Padre ni el Hijo, pero la oposición del Padre y el Hijo al Espíritu Santo es común
a los dos y por eso no constituye una cuarta persona. Si no fuera común a los dos, habría que hablar de 4 personas: el Padre del Hijo, el Hijo del Padre, el Espíritu del Padre y el Padre del Espíritu, que no sería el Padre del Hijo, porque no sería otra persona distinta. Entonces en estas cosas hay que partir, por supuesto, del dato de fe. Sabemos que hay 3 personas que poseen una única naturaleza divina y después tratar de entender. Y para entender, dentro de lo humanamente posible, hay que tratar de ir aplicando con la mayor delicadeza posible y reverencia posible lo mejor que el intelecto puede aportar, que es una filosofía sana. De esa manera uno puede ir profundizando. Pero quería decir otra cosa que se me escapó mientras estaba mencionándolo. Era que, que es una naturaleza única, común. Pero era importante para hacer una aclaración. Que la naturaleza divina es una única naturaleza. Nosotros tenemos el problema, en general, todos los que hemos nacido en el siglo XX, XXI, somos personas que vivimos en un arco, en un segmento de la historia dominado por la filosofía moderna, con todas las variaciones que se fueron sucediendo a partir de Descartes. Es a causa de eso que cada vez que yo digo el término persona, ocurre así. La gran mayoría de los oyentes interpreta un núcleo independiente de conciencia, un ser autoconsciente independiente. Esa es la noción moderna de persona y errada, profundamente errada. La persona no es un centro de conciencia, porque enseguida el que interpreta así se pone a pensar que hay 3 inteligencias distintas, que son la inteligencia del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, que se ponen a conversar. A ver, salvamos al hombre, ¿qué te parece? Y no, mirá, todavía no se lo merece, pero sí, dice el Espíritu Santo, hay que ser misericordiosos, y como que intercambian ideas. No es así. Todo eso es una imaginación mitológica nuestra. En el caso nuestro, posibilitada también a causa de lo que se fue gestando en nuestro mundo, en nuestro sistema de ideas, provocado por la filosofía moderna que aún predomina. De hecho, muchos de los apologetas pro-life, pro-vida, entre los católicos y algunos buenos realmente, piensan que el constitutivo, lo que hace que algo sea lo que es, constitutivo, piensan que el constitutivo de la persona humana es la racionalidad. Y argumentan a partir de eso, que es un error enorme, gravísimo. Ni se dan cuenta, no lo hacen con mala intención, pero eso ocurre porque han estudiado una mala teología, una muy mala filosofía, qué sé yo. A veces he conocido gente, amiga mía incluso, gente buena, bondadosa, que han ido a estudiar al Instituto Juan Pablo II, lleno de fenomenólogos, lleno de profesores de línea personalista, filosofías malas, erradas, que después, cuando tratan de dar argumentaciones, se argumentan de una manera débil, porque no tienen una buena filosofía, no estudiaron bien. Es lamentable, pero bueno. Entonces, persona significa subsistente, primera cosa, un subsistente, segunda cosa, distinto. Es decir, diferenciado con respecto a otro subsistente o con respecto a otro. En Dios tenemos una única subsistencia, pero 3 subsistentes porque hay una distinción relacional.
referencial. Y la referencia es según las relaciones de origen. Una relación de origen primera, que surge a partir del principio, y está el primer término, y después la naturaleza misma divina fructifica en otra relación más de origen que presupone las dos primeras. Y por eso las dos primeras relaciones son el principio común entre las dos de esta tercera relación. Bueno, pero baste lo dicho, en todo caso después me pueden hacer la consulta más de vuelta en otro momento, pero si no, no me queda tiempo para lo que quería exponer hoy. Ok, bueno, bien. Vamos entonces directamente a lo que quería exponer hoy. Envié un texto que reúne dos cuestiones, la 32 y la 39. Porque después de haber visto un poco que en Dios hay procesiones, lo que son las procesiones, lo que es la generación, lo que es la procesión del Espíritu, que en Dios hay relaciones, y entonces después de haber entendido que una persona divina es relación subsistente y relación, recuerdo también, hago mención a esto, no significa un vínculo afectivo, y hay relaciones que son de razón, es decir, construidas por el intelecto de manera legítima, pero que no son un puente real que vincule dos cosas. Por ejemplo, Juan es hijo de Luisa. Luisa es la mamá de Juan. Felipe es hijo de Luisa. Luisa es la mamá de Felipe. En los dos casos hay relación de filiación, hay relación de maternidad. Entonces decimos, Juan es hermano de Felipe. Es una expresión muy buena, correcta, estamos expresando algo verdadero, pero la relación que establecemos entre Juan y Felipe es de razón, porque no recibe el uno su naturaleza del otro. Entonces no hay un vínculo ontológico. Basados en el vínculo que liga Felipe a Luisa y Juan a Lisa, nosotros establecemos una manera de pensar que liga a Felipe con Juan, basados en el otro vínculo. Pero esta tercera denominación, Juan es hermano de Felipe, es una relación de razón, no real. El gran problema entonces es que en Dios, que es uno, una única naturaleza, hay cuatro relaciones reales, tres de las cuales constituyen persona. No son solamente construcciones de nuestra razón. Por eso, cuando llegamos a este punto, el intelecto lo máximo que tiene que hacer es aceptar el dato de fe, la Trinidad, después tratar de explicar en base a la Escritura, que nos proporciona nombres relacionales, entonces tratar de profundizar, pero llega un momento en el cual, si bien no incurre en contradicción, el intelecto ya no puede ir más allá, porque está desbordado por la enormidad del misterio. Sin embargo, todo lo que llega a decir el intelecto es suficiente para entender perfectamente que no hay contradicción. Y esto nos basta, y esto es la tarea propia, esta es la tarea propia de la teología. Bien, pero todo esto, después de haber dicho eso, se nos plantea el tema de cómo hacemos para conocer la Trinidad.
Porque de hecho hemos usado muchas razones filosóficas, muchos términos filosóficos. Parece que tenemos un apoyo muy grande a través del análisis del espíritu humano, que tiene su intelecto, que puede producir un verbo mental. Entonces parece que ahí hay un apoyo muy fuerte para conocer las divinas personas. Por eso se plantea el gran problema de si la razón natural, con sus solas fuerzas, puede llegar a descubrir que en el único Dios hay una Trinidad. Bueno, Santo Tomás demuestra que no en el primer artículo de la cuestión 32, ahí tienen el texto, en la parte central, la respuesta, él enlaza dos razonamientos, yo expongo simplemente el segundo, que está subrayado siguiendo las premisas. La razón natural no puede conocer de Dios más que aquello que necesariamente le compete en cuanto que Dios es principio de todos los seres. Principio de todos los seres quiere decir creador. Entonces, viendo que las cosas son insuficientes, que son defectuosas, que no son la perfección absoluta, que son relativas, eso nos remite a un principio. Y entonces deducimos que tiene que haber algún creador. Bien, listo. La otra premisa. Pero el poder creador de Dios no es exclusivo de una persona, es común a todas, porque pertenece a la unidad de la esencia divina. No es que el Padre tenga un poder que el Espíritu Santo no tiene, o que el Hijo tenga una capacidad que el Espíritu Santo no posee, o que el Espíritu Santo tenga características que no posee el Padre. No, a este nivel no se puede decir algo así. Entonces, solo podemos conocer mediante nuestro intelecto lo que compete a Dios como principio de todas las cosas. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios a través de las cosas. Ahora bien, el poder creador de Dios, con el que Dios crea las cosas, es común a toda la Trinidad. Porque se refiere a la unidad de la esencia. Por lo tanto, conclusión, mediante la razón natural, solo podemos conocer de Dios lo que pertenece a la unidad de la esencia. No podemos conocer lo que pertenece a la Trinidad de las personas. No hay manera con la razón natural. Hay una objeción muy interesante, la segunda yo les dejo el texto entero, no hago todo el desarrollo de todas las objeciones, pero simplemente quiero mencionar esta segunda objeción. Es interesante la objeción porque varios autores dicen que uno viendo las cosas, por ejemplo, ahora voy a inventar una terminología, en algunos está escrita pero no me acuerdo en concreto, así que, pero algunos dicen, en las cosas hay principio, medio y fin. Pero Dios es creador de todo, entonces en Dios, como el efecto representa a la causa, en la causa tiene que haber algo de principio, algo de medio, algo de término, algo de fin. Y eso serían las tres divinas personas. Bueno, fíjense la respuesta de Santo Tomás a la segunda objeción. Hay dos maneras en las que usamos la razón para demostrar algo, para explicar una cosa. Primera manera, cuando se hace una demostración suficiente, según como ocurre en las ciencias naturales. Entonces, para demostrar cuál es la velocidad del movimiento de la Luna, ¿no? Entonces uno hace unos cálculos, lo aplica, verifica y demuestra y perfectamente uno puede calcular perfecto. Es una demostración según la razón natural. Pero
Hay otra manera. Cuando se alegan razones que no son suficientes para probar una verdad, sino que son razones que, presupuesta esa verdad, conocida por otros motivos, son razones que manifiestan que es congruente, que conviene que sea así. Son como indicios, si así queremos decirlo. Y lo interesante de esto es que Santo Tomás acá usa esto que quiero leer. De este modo se habla en astronomía de los excéntricos, movimientos fuera del centro, orbitales, y epiciclos, porque hecha esta suposición se pueden explicar los fenómenos sensibles de los movimientos del cielo, las apariencias. Sin embargo, esta razón no es demostrativa, porque tal vez pudieran explicarse también a base de otra hipótesis. Fíjense por qué quise citar esto, porque Santo Tomás intuía claramente los límites de la ciencia de su tiempo. Todos los charlatanes que hay millones en la universidad, me cansé de escuchar charlatanes de ese tipo en la Universidad Lateranense o Luteranense, lleno de charlatanes así, profesores digo, criticando a Santo Tomás. Pero no, Santo Tomás no es ningún ingenuo. Y esto que él dice se podría aplicar a Newton. La presunta ley de gravitación universal de Newton, ustedes saben que en realidad es una hipótesis de cálculo de la velocidad de la aceleración de la caída de los cuerpos, pero en realidad no hay ninguna fuerza que atraiga entre sí dos cuerpos. Lo que hoy en día se sostiene, que es otra hipótesis, solamente que mejor sostenida, es la de Einstein. Es que los cuerpos mayores pliegan en torno hacia al cuerpo que pasa más cercanamente al que desvía el espacio. Entonces hace que ese cuerpo desvíe su órbita. Y es por eso que aparecen los fenómenos que nosotros llamamos gravitacionales. Pero no hay una fuerza oculta que atraiga. Eso es imaginación mitológica. Pero de vuelta, son razones probables, son hipótesis que ayudan a entender, siempre mejorables, siempre revisitables, siempre superables. Así, todos esos razonamientos que ayudan a entrever principio, medio, fin, bueno, eso no demuestra nada, no es una demostración. Sabido por otro camino que hay en Dios un misterio íntimo, que es el misterio de la Trinidad, uno puede hacer una lectura retroactiva, decir, ahora entiendo mejor por qué en las cosas hay principio, medio y fin. Y esto, claro, me resulta indicativo de lo otro, pero nunca demostrativo. Es esta la respuesta de Santo Tomás, muy buena, muy adecuada. Bueno, vamos a la cuestión 39, que plantea un problema enorme, enorme. Como hemos dicho, la naturaleza o esencia divina es única, única. Digamos que, para usar una comparación, pongamos como ejemplo el elefante, un elefante. Hay muchos elefantes, ¿no? Muchas sustancias elefantes, pero acá sería única, única, no muchos elefantes. Por lo tanto, el elefante es grande, el elefante es memorioso, el elefante es veloz. Son tres características, son tres propiedades del elefante, características de la naturaleza elefante.
Dado que estamos usando una aplicación forzada, por supuesto, pero Dios es único, única naturaleza. En el ejemplo habría un único elefante, pero tres personas con distinción referencial interna al único elefante, ¿qué pasaría? Y bueno, que las tres personas serían grandes con la misma única grandeza, memoriosas con la misma única memoria, veloces con la misma única velocidad. No es que cada una tenga su velocidad distinta, que cada una tenga su memoria distinta, que cada una tenga su grandeza, su enormidad distinta. Y entonces la pregunta con mayúscula, todo con mayúscula, la pregunta enorme es: ¿cómo hacemos para conocer a las personas en su distinción? Porque sabemos que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre, y que el Espíritu Santo no es el Hijo, y el Espíritu Santo no es el Padre, y el Padre no es el Espíritu Santo, y el Hijo no es el Espíritu Santo. Está bien, eso lo sabemos, pero ¿hay algo más que podamos decir? Nosotros no podemos decir el Hijo es sabiduría, el Espíritu Santo no, porque en ese caso el Espíritu Santo no sería Dios. ¿Por qué? Y porque no sería sabio. No puede ser. Y no podemos decir el Espíritu Santo es bueno, el Padre no. No, no puede ser eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tendría algo que el Padre no tiene, una perfección absoluta, la bondad, y entonces el Padre no sería Dios. Entonces todo lo que nosotros podemos decir de Dios, bueno, justo, misericordioso, sabio, inteligente, bondadoso, providente, todo, creador, todo es común a las tres divinas personas. Entonces, y acá está la gran pregunta, ¿hay alguna manera de, por así decirlo, sintonizar especialmente con las personas para entrar un poco en el misterio de su diferencia con respecto a otra persona? Sabe, dentro de la Trinidad, las personas divinas, sabemos que el Padre es principio del Hijo, que el Padre y el Hijo son principio común del Espíritu Santo. Sabemos que el Hijo procede por vía de generación, el Espíritu Santo por vía de común expiración. Bueno, Santo Tomás entonces, tomando una doctrina de los padres de la Iglesia, especialmente San Hilario, apropiación. La apropiación consiste en tomar una característica común a las tres personas, que las tres poseen, como decir en el ejemplo del elefante, la velocidad, y especialmente usarla, esa característica común, para expresar lo que es más propio de una de las personas según su manera de proceder. Esto es muy interesante. Esta técnica se llama apropiación y es legítima, no es una cosa arbitraria. ¿Por qué? Porque sabemos que el Hijo procede por vía intelectiva. Sabemos que el Espíritu Santo procede por vía volitiva. Y entonces todo lo que podemos conocer de Dios, de la divina esencia, que pertenece a las tres personas, pero que habla, por ejemplo, del aspecto afectivo en Dios,
como la tercera persona procede por vía volitiva, puede ser utilizado para referirnos especialmente al Espíritu Santo. Por eso San Pablo dice en la carta a los Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es claro que Dios, las tres personas, Dios es amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, sí, por supuesto. Pero el Espíritu Santo procede por vía de voluntad. Y entonces cada vez que se habla del aspecto del amor, de la santidad, de la unión, se hace mayor hincapié, mayor referencia a lo distintivo dentro de la Trinidad del Espíritu Santo. No porque Él posea el amor de manera exclusiva, sin que lo posea el Padre y el Hijo, sino porque Él procede por vía de expiración. Y todo lo que se menciona con respecto a la verdad, por ejemplo, se atribuye especialmente al Hijo. Por eso, en la Biblia misma, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad. Todas esas cosas, ¿por qué? Y porque Él procede por vía intelectiva. No porque el Padre no sea la verdad, no porque el Padre no sea inteligente, no porque el Espíritu Santo no entienda, por supuesto que sí, sino que, dado que el Hijo procede por vía intelectiva, todo lo que podemos mencionar de Dios que hace referencia al orden del conocer, al orden del saber, puede ser usado para expresar de manera más acorde lo que es propio del Hijo según su manera de proceder, según su modo de proceder. Y como el Padre es el principio, sin principio, todo aquello que tiene razón de origen sirve más para expresar lo más propio del Padre. Y por eso todo lo que hace referencia al poder, al crear, se utiliza para indicar entonces preferentemente la persona del Padre. Este recurso es lo que se llama apropiación y es muy interesante, muy profundo. El artículo 8 de la cuestión 32 está dedicado, es muy largo, se dedica a analizar en detalle toda la riqueza de este procedimiento y Santo Tomás se detiene a ver con mucha atención las distintas propuestas hechas por San Hilario de Poitiers y San Agustín. Es muy largo, voy a mencionar simplemente algunos elementos para dar después lugar a las preguntas. El texto empieza con un razonamiento para ver qué es lo que le podemos atribuir a Dios, cómo podemos hacer. Entonces ya hemos visto que a Dios lo conocemos a través de las criaturas, ¿no? Entonces, lo que podemos atribuirle a Dios tiene que serle atribuido también según el modo en el que lo conocemos a partir de las criaturas. Bien, en las criaturas podemos considerar 4 cosas. El ser mismo de la criatura, su unidad, su energía para causar algo y lo que hay en ella en relación a sus efectos, a lo que ella produce. La energía que tiene para causar y cómo se vincula con lo por ella producido. Son 2 cosas en sí, el orden estático y el orden dinámico. Entonces, de Dios podemos hablar a partir de las criaturas. En las criaturas podemos considerar estos 4 aspectos, por lo tanto, el recurso de la atribución podemos aplicarlo a las divinas personas según estos 4 aspectos. Y entonces hay 4 órdenes de atribución a las divinas personas. Primera manera de atribución:
cuando se considera a Dios en absoluto, según el ser. Dios es el ser supremo, etc. Bueno, ¿qué es lo que se le puede atribuir a cada una de las personas tomando como consideración este aspecto que Dios es ante todo el ser? Bueno, el ser de algo tiene siempre tres aspectos: el aspecto de la permanencia, el aspecto de la configuración, el aspecto de la consistencia, el aspecto de la configuración y el aspecto de la unión, el aspecto del ser dueño de sí mismo. Más perfecto es un ente, más perfecto es un ser, tanto más dueño de sí mismo es. Por eso los seres inertes son totalmente manipulables, las plantas tienen un dinamismo propio interno, los gatitos son caprichosos y son esquivos, prefieren una mayor autonomía, los seres humanos son más libres, las personas humanas que son más ilusas son más manipulables a través del exterior, a través de la cultura, a través de las personas más profundas son menos manipulables, ¿no? Pero siempre, cuanto más perfecto es un ser, tanto menos es dominado por otro y tanto más es dueño de sí mismo, tiene uso de sí mismo. Bien, entonces, si consideramos el aspecto del ser, la primera apropiación que se puede hacer al Padre en virtud de la consistencia es la eternidad. Entonces, cuando se habla de Dios eterno, etc., todas esas denominaciones sirven ante todo para darnos a conocer los rasgos de la persona del Padre. No porque el Hijo no sea eterno, no porque el Espíritu Santo no sea eterno, sino porque se le apropia al Padre. Si consideramos el aspecto de la configuración, en latín se dice species, y de ahí viene la terminología que habla de la hermosura. En griego, species se dice eidos y morfé, de donde también en latín el término forma, de donde viene Formosa, la ciudad de Formosa en Argentina, que quiere decir hermosa. En el antiguo español quería decir eso. Nuestro término hermosa quiere decir algo dotado de mucha forma, y forma es aquello que expresa la configuración específica de algo. Entonces, en la forma, en la hermosura, resplandece el ser de una cosa. Por eso, considerando el ser de Dios, en sí mismo, el ser, pues bien, como el ser divino resplandece, se manifiesta en el Hijo, la belleza, la hermosura, la species se atribuye especialmente a la segunda persona. Y como el dominio, el uso que se hace de algo pertenece sobre todo a la voluntad, y el Espíritu Santo procede por vía afectiva, el uso y el disfrute que liga al Padre y al Hijo, como eso viene del Espíritu Santo, el término uso, el término disfrute, el término felicidad, si queremos expresarlo así, cuando se aplica a la Trinidad, se lo usa atribuyéndolo especialmente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fruición de Dios, es aquello por lo cual el Padre y el Hijo disfrutan
de una infinita felicidad. No es porque el Padre no sea Él mismo fruición, no es porque el Hijo no sea Él mismo fruición, sino porque esto expresa mejor la distinción personal del Espíritu Santo. Voy rapidito, así recorremos las otras y termino enseguida. El otro aspecto era la unidad, el ser de algo. Si algo se divide, pierde su ser, es dos, no es uno. Entonces la unidad es el otro aspecto que está siempre ligado al ser de algo. Si algo es uno. Y si algo está dividido, ya no es dos, y son dos cosas. Bien, entonces, en cuanto a la unidad, si consideramos el aspecto de la unidad, entonces las atribuciones son tres. Teniendo en cuenta la unidad en absoluto se le atribuye al Padre. Al Hijo se le atribuye la igualdad y al Espíritu la conexión, el vínculo. ¿Por qué? Porque la unidad implica unidad y nada más. No es referencia a otro. Es la identidad sola de algo. Punto. En cambio, el término igualdad ya implica que hacemos una cierta comparación. Y entonces ese término puede surgir, apenas surge esa terminología, puede aparecer apenas surge otra persona. Ni bien está el Hijo, podemos hablar de igualdad. El Padre es igual al Hijo, el Hijo es igual al Padre. Entonces el término igualdad es más apropiado para expresar al Hijo. Y recién cuando hay dos términos se puede hablar de una conexión entre ellos. Y por eso el término conexión, vínculo, es más propio para expresar al Espíritu Santo, que es el amor, la persona amor que liga al Padre y al Hijo. Tercera consideración, desde el punto de vista de la causalidad. Bueno, para hacer algo, primero hay que poder. Segundo, hay que imaginárselo. Tercero, hay que querer beneficiar a otra cosa. Miguel Ángel quiere hacer una estatua y entonces quiere modificar el mármol, beneficiarlo con una transformación. Primero tiene que poder, aprende el arte del escultor. Segundo, se imagina la piedad. Tercero, transforma el mármol, tiene la bondad de querer beneficiar a otra realidad. Tres aspectos ligados de la causalidad. Como en la causalidad están estos tres aspectos siempre, y lo primero es la potencia, el poder, que tiene razón de principio, la energía radical operativa. La potencia se atribuye al Padre. Como la sabiduría tiene razón de contenido intelectual, de representación, de concepto, eso se atribuye al Hijo, que es el Verbo. Por eso se dice que Dios hizo todas las cosas con sabiduría. Se atribuye eso al Verbo. Y la bondad, como eso es propio del amor, se le atribuye especialmente al Espíritu Santo. Y ojo, que, perdónenme que me detenga, esto quiero subrayarlo, esto no es simplemente un jueguito intelectual. No es solamente un jueguito intelectual, no es una cuestión de palabritas. A ustedes les habrá pasado que a veces escuchando un lindo sermón, o después de recibir la comunión, o leyendo la Biblia, o lo que sea, o viendo una persona buena, les agarra un impulso, unas ganas de ser santos, de querer mejorar, de alejarse del pecado, de amarlo más a Dios. Y es como un... ¿Y ahí qué es lo que pasa? Por supuesto, obran las tres divinas personas, pero al sentir ese impulso, a sentir ese arranque de amor, lo que están experimentando es algo más propio del modo en el que surge la tercera persona.
Y entonces tienen, por así decirlo, un vínculo de atribución, una cierta experiencia de lo propio de la tercera persona. ¿Bien? Entonces no es simplemente una cuestión de palabritas, no. Acá lo que estamos haciendo es profundizar y ver de qué manera podemos entrar en una sintonía especial con las divinas personas. A nivel intelectual, por supuesto, estamos haciendo teología, pero también a nivel existencial. Repito, no es una cuestión de meras palabras. Se llega a tocar lo profundo de Dios, por supuesto, dentro de los límites en los que se maneja el intelecto humano. Tercera y última atribución está la relación de la causa con los efectos. Y esto está perfectamente expresado por la terminología ex ipso per ipsum in ipso. Desde él, por él y en él. ¿De qué está hecha esa moneda? De cobre. El término de expresa la materia de la que algo se hace. No se usa aquí en ese sentido. ¿De quién es hijo Juan? De Luisa. Ahí se expresa la procedencia, la causa eficiente. No es que está hecho de materia luisa, no es como una estatua de madera, ¿no? ¿De quién es esa estatua? De Miguel Ángel, la hizo Miguel Ángel. ¿De quién es hijo Juancito? De Luisa, procedencia. Por eso, cuando se dice de él, se está atribuyendo el efecto especialmente al Padre. De él vienen todas las cosas, pero vienen por el Hijo, porque por su palabra Dios hizo todas las cosas. Todo viene de él, todo viene por él, claro, por el Hijo, por el Verbo, pero no en el sentido de que sea un simple instrumento, sino que es aquello a través de lo cual el Padre puede obrar. Y en tercer lugar, la preposición en designa aquello dentro de lo cual algo se encuentra. Y como Dios contiene un control total de todas las cosas, las va gobernando, las va dirigiendo al fin de las cosas materiales y sobre todo las almas al fin de la salvación, todo lo que es este orden dinámico de ir controlando y dirigiendo está como contenido bajo la mano protectora de Dios y se atribuye entonces al Espíritu Santo. Todas las obras que hace entonces Dios, la esencia divina, las hace desde el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Las tres personas obraron la encarnación con la única naturaleza divina, desde el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Las tres personas hicieron que una naturaleza humana esté unida a la persona segunda. Entonces, pero se atribuye especialmente al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo eso se ordena a nuestra santificación. Y como el Espíritu Santo procede por vía de amor, vía de voluntad, todas las atribuciones que se refieren al amor se orientan especialmente a expresar la persona del Espíritu Santo. Por eso, fíjense, es un tema muy rico, es interminable realmente, pero creo que lo dicho hasta ahora es suficiente para terminar con la clase de hoy. Dejamos entonces un margen ahora para algunas preguntas. Veo que ya hay algunas ahí en el chat. A ver, ¿cómo se denomina la relación del Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y viceversa? La verdad es que no entiendo la pregunta.
En la Santísima Trinidad hay 4 relaciones reales, 3 de las cuales son personas, porque son oposiciones propias según la relación. El nombre de las relaciones en abstracto, dicho en general, como si dijéramos humanidad, cuando usamos el término, la animalidad. Animalidad, ¿qué es la animalidad? Bueno, aquello por lo cual el gato, el elefante, el perro y la jirafa son animales. Lo decimos elaborando un concepto abstracto, lógico, totalmente abstracto, lo llamamos animalidad, como una formalidad extraída de los animales. Entonces, en abstracto, ¿cómo se llaman las relaciones? Paternidad, filiación, expiración. Pero esa es una denominación abstracta. En concreto está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son los nombres de las personas. Hay una diferencia con el ejemplo de los animales que puse. La diferencia es la siguiente. Tenemos, por ejemplo, la gatidad, la felinidad, por supuesto. Pongamos un término gracioso, la gatidad, ¿no? Los gatitos son gatos por la gatidad. Y tenemos el gato Claudio, el gatito Felipe, la gata Bárbara. Y bueno, son 3 gatos, cada uno es gato por la gatidad. Ok. ¿Cuál es el problema cuando aplicamos eso a las divinas personas? Y bueno, en el caso de la felinidad no se agota en Bárbara o en Josecito o en Darío. Cada uno es un gato en particular. En cambio, en la Santísima Trinidad, la paternidad se agota en el Padre. El Padre es la paternidad. No hay algo abstracto, no podemos, son maneras de hablar nuestras, pero no, es el Padre, punto. Paternidad y Padre es lo mismo. La filiación y el Hijo es lo mismo. La expiración y el Espíritu Santo es lo mismo. Entonces no hay una desvinculación lógica abstracta que podamos hacer. Lo usamos para expresarnos, pero... Bien, otra pregunta entonces, ¿es un error trinitario decir de esta forma el gloria? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, debido a que realmente la Trinidad tiene una misma gloria y no son glorias diferentes. No, no hay ningún error, en absoluto. Me parece que no, es decir, no me parece, no lo hay, en absoluto. Es una manera enfática. Si decimos gloria a Dios, Dios no es otra cosa que las 3 divinas personas. Si decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es decir exactamente lo mismo que cuando decimos gloria a Dios. Nada más que estamos haciendo una confesión acentuada de nuestra fe trinitaria. Y podemos decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También, no hay problema. El problema no es las palabras que usemos, sino lo que estamos entendiendo detrás de las palabras que usamos. Si la persona que dice gloria al Padre, que es un Dios, gloria al Hijo, que es otro Dios y tiene otra gloria, gloria al Espíritu Santo, que es otro Dios y tiene otra gloria, si la persona que dice eso piensa así, está haciendo una profesión de triteísmo. Pero si tiene la auténtica fe trinitaria, al repetir el término, lo único que está intentando hacer es subrayar que las 3 son iguales en la gloria, que es la misma gloria. No hay ningún error, ningún problema. Otra pregunta, ¿dónde podemos encontrar todos los archivos que usted fue mandando? Bueno, eso hay que preguntarle a los encargados de las aulas virtuales. Ahí está, ahí respondieron, ya está. ¿Por qué la Escritura dice en el Evangelio de San Juan el Padre es más grande que yo? Bueno, eso es muy claro en el Evangelio de San Juan. Justamente es uno de los caballitos de batalla de los testigos de Jehová,
que son el neo-arrianismo. Y era una de las argumentaciones del obispo. Hay y hubo obispos herejes siempre, esto todos lo sabemos. El obispo Arrio. Arrio decía, en base a este texto, que como el Padre es mayor que el Hijo no es Dios. Bien, esto es una total barbaridad. Por supuesto, el Evangelio de San Juan dice eso. Pero si uno lee bien el contexto, va a ver que esa frase Jesús la está diciendo dentro de una argumentación. Les está diciendo a los apóstoles que están rebajoneados en la última cena. Él trata de animarlos, dice, bueno, está bien, yo me voy al Padre, pero ya sé, les dije que me voy al Padre y ahora el corazón de ustedes está triste porque les dije que me voy al Padre, pero no se desanimen, porque el Padre es mayor que yo. Entonces yo ahora me voy al Padre, voy a estar como el Padre. Y cuando vuelva, los voy a tomar conmigo, para que ustedes estén conmigo y la gloria que yo tengo esté en ustedes y el gozo que yo tengo esté en ustedes, etc. Entonces Jesús está argumentando, no se desanimen, el Padre está en una mejor condición que yo ahora me voy al Padre y voy a tener la misma condición que Él. Por lo tanto, no tienen que estar desanimados. La frase es parte de una argumentación. Ustedes se desaniman porque me voy al Padre. No se desanimen, es mejor para mí. ¿Por qué? Porque mi condición presente es... Se cortó, padre. de gozo. Y por eso después sigue explicando todo lo demás. Y ahora eso es el sentido directo y propio del texto. Y ahora explico por qué el texto dice eso. Por lo siguiente, el término gloria, en griego doxa, quiere decir muchas cosas. De ese término viene, por ejemplo, doctor, viene documento, docencia, doctrina, docetismo, un montón de términos. Todos convergen en lo siguiente: manifestación de algo. Y por eso también opinión. Desde el lado del sujeto, la doxa es la opinión que surge ante la manifestación de algo. Y como la opinión puede no ser del todo fuerte, del todo consistente, y se opone a la ciencia, el término doxa también tuvo una derivación débil, pasó a significar algo débil, pero en general significa algo fuerte en griego. Eso traduce el hebreo kabod. Kabod significa la expresión exterior de la dignidad, del peso, propiamente quiere decir cúmulo, peso, pero en su resplandor exterior, en su expresión exterior. Entonces, kabod significa la expresión exterior de la dignidad intrínseca de una cosa. Por eso Jesús argumenta muy fuerte contra los fariseos. Ustedes buscan gloria unos de otros. Yo no me interesa la gloria que viene de ustedes. Yo recibo la gloria mía del Padre. En el contexto hebreo, cuando Jesús argumenta así, la fuerza de esa argumentación es enorme. Claro, nosotros occidentales no entendemos un pepino de eso, pero en el contexto hebraico y entre las autoridades hebreas, que eran muy estudiosas, la argumentación que estaba haciendo Jesús era fortísima, porque era también una manera de decir: yo soy Dios, ya que en Isaías 40 o 41, Yahvé dice: yo soy Dios y no hay otro, mi gloria no se la doy a nadie. Entonces, cuando Jesús está diciendo eso, está diciendo que Él es Dios mismo, porque tiene la gloria del Padre.
Por eso le tenían una bronca bárbara los judíos y las autoridades y lo querían matar porque para ellos era una blasfemia. Pero al mismo tiempo no podían negar las obras, que eran descomunales. Entonces, bien. Entonces, kabod quiere decir eso, el peso intrínseco de una cosa que se manifiesta exteriormente. ¿Qué pasa cuando el verbo se hace hombre? El verbo hecho hombre, claro, es lo que se llama encarnación, que no es un movimiento físico, no es que bajó volando como una palomita del cielo, no hay que imaginárselo así, ya lo expliqué en la otra clase. Es la naturaleza humana que es asumida y empieza a ser con el ser mismo de Dios según la distinción interna relacional propia del Hijo. Por eso el yo de Jesús es el yo del Hijo. Pero el ser de Jesús es el ser del Hijo. Por eso es Dios hecho hombre. Pero, ¿qué pasa? Habiéndose hecho hombre, Él sigue siendo Dios. Y por eso dice la carta a los Filipenses 2.7, Me harpagmon elaben no tuvo como un botín, no como una presa a la cual tenía que agarrarse, isaceo einai, el ser igual a Dios, ¿no? No se aferró a eso, claro, porque a él le corresponde, siendo Dios, toda la kabod, es decir, la expresión externa de la dignidad propia divina. Eso le corresponde por derecho. Entonces el texto de Filipenses 2.5.11, que se usa a veces erróneamente para hablar de la encarnación, no habla del acto de la encarnación, no. Habla de Cristo Jesús, que es Dios ya hecho hombre, y del cual tenemos que imitar las virtudes. ¿Cuál es la humildad? Está hablando de eso San Pablo. ¿Y en qué se ve esto? En que teniendo derecho a estar en una situación de transfiguración permanente, porque tenía derecho a que su naturaleza humana esté totalmente penetrada y atravesada por la gloria divina todo el tiempo, él renuncia a eso y pasó como uno más, como uno de tantos. Fue uno más, eso es lo que dice el texto traducido en argentino. Fue otro más, fue uno cualquiera. Y se rebajó, no solo a eso, sino que más aún, se rebajó hasta hacerse un tipo que lo metieron en la cárcel y lo condenaron a la silla eléctrica. Estoy traduciendo en argentino, pero lo que sería en nuestra época, pero es eso. Entonces uno que dice un delincuente de última, que se merece la muerte, hasta eso. En los apóstoles vieron 3 de ellos solo por un momento la gloria propia que le correspondía en la transfiguración. Pero solamente un momentito, que Jesús, el Padre quiso que lo vean. Entonces, pero fue solo un momento. A eso Jesús renuncia. Es decir, siendo Dios hecho hombre y teniendo Se cortó el audio, padre. eso, y empieza a, lo digo en Argentina, no escucho. Ahí se escucha pronto. Sí, ahí Se sí. congeló. Se congeló Bueno, una parte ¿hasta dónde se escuchó? donde No dice sé que qué es lo último que dije. donde Jesús ya hecho hombre,
eh, hasta allí iba a empezar a explicar. Mm, No me digan que se cortó todo lo que dije. que Jesús ya hecho hombre. Please, 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 please. No. Sí, Se congeló. pero no escuchó. No, es que se congeló la imagen. Bueno, arranco. Dice que el ancho de Bueno, banda es bajo. pero alguien se cura la última frase que dije porque si no, no. Ah, se llegó hasta la transfiguración. Ok, se hizo como uno cualquiera. Ok, ok, ok. Entonces, se hizo como uno cualquiera. Uno más. Se hizo como uno más. Pasó como uno más. Y no solo eso, sigue San Pablo. Se hizo como entonces, ¿qué es la segunda persona ya hecha hombre y teniendo derecho a toda la gloria divina, decide renunciar a que la gloria que de suyo le pertenece, ya que es Dios, aparezca a través de su cuerpo? Y prefiere pasar como uno más. Entonces, va a jugar una carrera y se haga en la largada y con el peor auto de tanto haber tenido y al que renunció, él lo reconquista. Eso de lo que habla el himno a Filipenses. Después léanlo despacito. No la condición de esclavo, no se refiere a que se hizo hombre, a hombre. Se refiere a que quedó despojado y pasó como uno más, como un hombre normal, como un siervo. Entonces, no es que deja la naturaleza humana, la conserva. Cuando está en el cielo glorioso, la conserva. Entonces no es que se dé de la condición de siervo. Por eso, aún en su humanidad, dado que se abajó a lo máximo, incluso humanamente ser exaltado sobre todo y que a través de su humanidad resplandezca el único nombre en el cual somos salvados. San Pablo está haciendo ahí referencia de vuelta al capítulo 40 de Isaías y a Joel también. Entonces, el texto a esto, pero de su no hay que tener miedo si una persona se cree que es mucho, qué sé yo, acá nadie es nada, pero que pase como uno más, que no se la crea, que no se haga el agrandado, que viva las virtudes que hay que vivir con sencillez. Y hice ese desarrollo, porque el texto de San Juan que me mencionaron se refiere justamente a eso. Se acaba de cortar de vuelta, ¿no? El texto de San entonces, repito, se refiere justamente a eso, por esa mención. Cuando Jesús dice el Padre que yo, se refiere exactamente a eso. En este momento, el Padre dispone de toda la cabod, de toda su gloria, y yo en condición inferior. Cuando vaya al Padre, a través del misterio pascual, voy a readquirir, voy a obtener, incluso en mi humanidad,
toda esa cabod a la que había renunciado. Se fue. Bueno, se cortó la imagen del padre.